por una imposición de lo que vos crees. Eso hablábamos también con Eduardo, ¿verdad? La religión, por lo menos dentro de la Iglesia Católica, entendemos como una acción evangelizadora, invitar a creer en Jesús, creer en sus valores y actuar en consecuencia, todo lo que significa ser cristiano, ¿no? No es decir yo soy católico, soy cristiano, pero con tu accionar, con tu actuar, estás diciendo totalmente lo contrario, ¿no? Justamente cuando hablamos al comienzo del programa decíamos o sea, este es un país eminentemente católico, pero más que todo marianista, Mariano, es decir. ¿verdad? Y ahí está entonces, para el católico que es estos días santos, además de lo que ya hablabas de reflexión, no solamente que tenga que ver con lo que se come o se deje de comer, sino que tiene un valor el hecho de pensar, de meditar, de cambiar las actitudes inclusive que a veces tenemos, Mariano. Estas fechas son por sobre todas las cosas de revisión personal. ¿Cómo yo estoy en mi vida personal como cristiano, en mi relación con Jesús, en mi relación conmigo mismo, con mi familia, con mis valores y con mi sociedad? ¿En qué aspectos debo mejorar en cuanto a mi vida como cristiano? ¿En qué estoy fallando? Hace rato me hablabas del tema de la confesión, ¿verdad? La confesión es reconocer que yo fallé en ciertos aspectos de mi vida, y hay un aspecto que la gente olvida muchísimo, que es el acto de cometer errores, y por sobre todo hay un pecado que muchas veces no confesamos los católicos, que es la omisión. Algo bueno que pudiste hacer y no lo hiciste, eso también es un pecado. Y estos son los días en que tenemos que reflexionar muchísimo. ¿En qué fallé con mi familia, con mi esposa, con mis hijos? En mi trabajo, ¿cómo estoy actuando? ¿Estoy siendo corrupto? Utilizando tal vez elementos de mi oficina en bien propio, vehículos, etcétera. O sea, ese tipo de reflexiones también la tenemos que hacer en estos días santos. El hecho de que yo me confiese, si fuera católico, si soy católico, me confieso, lo que me hace dudar a veces a quién le estoy confesando, porque al ver el actuar de este que me tomó la confesión y cuando veo que existe, por ejemplo, curas que están violando, curas que roban, ¿cómo lleva eso a la religión católica? Y pregunta a los dos, o sea, por un lado te pregunta a vos, Mariano, como representante de la Iglesia Católica, y a Eduardo posteriormente. Ok, aquí tendríamos que hablar tal vez de lo que debe ser y de lo que es en muchos casos, ¿verdad? En cuanto al deber ser, el sacerdote es un instrumento de Dios que se formó. Para una de las cosas que se ha formado es justamente el acompañamiento espiritual de una comunidad, que sería la parroquia o la capilla, lo que el obispo le encomiende, ¿verdad? En ese caso está disponible para escuchar la confesión de las personas, es decir, los pecados, pero para ello primero tiene que haber un arrepentimiento de la persona que se va a confesar. El sacerdote, y lo decía el Papa en estos días, que no necesitamos sacerdotes que sean jueces de las personas que se van a confesar. Necesitamos sacerdotes que sean misericordiosos, es decir, alentarle a esa persona, recibirle en primer lugar, por supuesto, que esa persona encuentre en esa confesión un estado de paz y de profunda serenidad, para que a partir de allí pueda realmente cambiar su vida y luchar contra ese pecado que cometió, porque probablemente al salir de la misma parroquia puede encontrar tentaciones vinculadas a ese mismo pecado que cometió. Entonces es una lucha constante, es una lucha diaria. Y por supuesto tenemos sacerdotes que de repente, en vez de alentar y de animar, de repente le reta a la persona que se va a confesar. Entonces mucha gente ya no quiere ir a confesarse, y como ya hay un temor de lo que vos estás diciendo, pucha, mejor me confieso con Dios y le cuento mis problemas y mis pecados, que ir junto a un sacerdote que me va a retar en vez de animarme, ¿verdad? O peor todavía, dependiendo de cuál sea la actitud que yo vea de los que me tomaron la confesión, ¿verdad? Hay que recordar, César, que el tema de la confesión fue uno de los problemas o uno de los motivos también que llevó a gran parte de pensadores del siglo XVI a abrirse de la Iglesia Católica y crear el protestantismo. Lutero mismo. Más allá de eso hay que decir que, bueno, como ateo yo no tengo representantes celestiales y tampoco reconozco autoridad moral más que mi cerebro. Entonces, yo no me confieso, no soy pecador como los cristianos, pero sí, obviamente, como cualquier persona en este mundo, puedo cometer errores y fallas. Entonces, lo único que me queda es reflexionar, no solo en Semana Santa, sino todo el tiempo, acerca de mi actuar
en el trabajo, en la casa, en la universidad, en la calle, etcétera, para que yo pueda también ser una persona honesta, trabajadora, libre, respetuosa, responsable, que pueda insertarse dentro de la sociedad, pero que para ello no necesita de ninguna autoridad eclesiástica ni de ninguna autoridad celestial que me venga a juzgar, porque bueno, yo creo que, y ahí también podemos hablar acerca de los 10 mandamientos en el Éxodo, en la Biblia, cuando Dios le impone al pueblo de Israel los 10 mandamientos, y bueno, a partir de ahí se da toda una influencia dentro del derecho internacional hasta el día de hoy. A mí en lo personal no me hace falta reconocer los 10 mandamientos, aunque los cumpla, más allá del primer mandamiento que no lo creo, claro. Bueno, Eso es importante lo que él dice, porque uno pensaría, es ateo, tiene que ver algo con la moral, lo que uno siente, ¿no? No es porque yo soy ateo, no me importa, no tengo ningún valor, no tengo remordimiento, me da igual la vida, la muerte, robar, no robar. Interesantísimo lo que decís, Gloria. ¿Por qué? Porque muchos católicos actúan de esa manera, aunque dicen ser católicos. Yo creo que eso más pasa por la formación y la capacidad moral de interpretar la realidad y de la vivencia propia de cada persona. ¿Por qué? Porque bien un católico, un ateo o un musulmán pueden tener estos problemas. La diferencia está en cómo lo resuelve. Si lo resuelve acudiendo a un sacerdote, a un pastor, recurriendo a un imán, o directamente reconoce esas fallas, dice no está bien robar porque a mí no me conviene, no está bien matar porque no quiero que me hagan lo mismo. Reconocer eso significa que hay ciertos acuerdos dentro de la humanidad que no necesariamente tienen que ver con la religión y que podemos vivir en un mundo, el único que tenemos hasta ahora para desarrollarnos y vivir de una manera armónica, tranquila y también en cooperación. es lo que estamos hablando. Después me gustaría preguntarle algo a María Nora, o sea, ¿cómo le ve a Eduardo el hecho de que diga que no cree en Dios o que sea racionalista? Porque me imagino que ya le está queriendo confesar, él, ¿verdad, María? ¿No? Si fuera un cura ya le diría que le confesar. ¿Cómo se presenta hoy la religiosidad? ¿Cómo interactúa la religión con las redes sociales? Material que nos preparó Clara Páez, y luego vamos a una breve pausa. El 12 de diciembre del 2012, el Vaticano anunciaba la presencia del Papa Benedicto XVI en Twitter a través de la cuenta oficial @pontificex, desde donde se atenderían consultas sobre la fe y el credo cristiano. Su sucesor, el Papa Francisco, sigue utilizando las nuevas tecnologías para difundir mensajes y valores cristianos. El Vaticano posee 4 cuentas certificadas en los idiomas español, italiano, inglés y portugués. La presencia en redes sociales del Papa Francisco va más allá de Twitter y de otras plataformas. Con su carisma supo adaptarse a los contenidos digitales. Tanto es así que el Domingo de Ramos, luego de un discurso improvisado, bajó del papamóvil para posar en selfies con varios jóvenes de la multitud. Pero no solo los católicos supieron aprovechar la popularidad de las TICs, protestantes, budistas, hindúes, judíos, musulmanes, mormones y hasta nuevos grupos espirituales multiplican su presencia en Twitter, Facebook, YouTube y Wikipedia, casi como un acto de fe o dogma 2.0 del que no es posible escapar en estos tiempos.